Estamos empezando un nuevo estudio acerca de cómo lidiar con las tentaciones. Y es algo muy importante que nosotros debemos entender. Una cosa muy importante es que la tentación es parte de la vida. Y nosotros, a través de este estudio y a través del Espíritu Santo, en primer lugar, tenemos que aprender a cómo lidiar con las tentaciones. En efecto, ¿verdad? Jesús mismo enfrentó la tentación, él mismo, cuando fue tentado en el desierto por el maligno. Pero él, a su vez, ¿verdad? Él nos ha dejado un modelo a seguir para contrarrestar, ¿verdad?, los efectos de la tentación. Puesto que la vida cristiana, hermanas, no es algo sencillo, no es nada fácil. Pero también nosotros no tenemos por qué ceder a las tentaciones. Podemos mantenernos firmes frente a la tentación. Y es lo que este estudio de 6 sesiones nos quiere enseñar, ¿verdad? Identificar primero la fuente de nuestras tentaciones y exponer nuestros ídolos y aprender a solamente estar satisfechos en lo que Dios nos proporciona. Nosotros vamos a ver el libro de Santiago, el capítulo 1, que él nos va a enseñar que la tentación nos trae a nosotros como la mejor carnada. Se ve bien, se mira bien y promete muchas cosas. Pero la tentación, en primer lugar, es una realidad para todos nosotros, ¿verdad? Como le había dicho, hasta Jesús mismo fue tentado. No podemos evitarla, pero tampoco tenemos por qué ceder ante la tentación. Muchas veces sentimos que la tentación es algo irresistible, o en el peor de los casos, hermanas, tendemos a culpar a Dios por las tentaciones. Bueno, es que Él me hizo así y no puede evitar caer. Debemos aprender que en realidad sucede todo lo opuesto. Dios no nos tienta con lo malo. Por el contrario, Él nos da lo bueno. Y esas cosas buenas pueden ayudarnos para poder resistir la tentación. La carta de Santiago, que nosotros vamos a ver aquí, se escribió para unos creyentes que se sentían presionados. En medio de desafíos y tribulaciones, Él les pide a ellos que los que sufren, que sean pacientes, que no se den por vencidos, sabiendo que la paciencia como virtud produce perseverancia. Eso lo podemos ver en Santiago 1, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago nos recuerda que no debemos echarle la culpa a Dios cuando el mal nos atrae, y es más bien Dios es la fuente de toda buena dádiva. Señor Dios nuestro, gracias, Padre amado, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, tú nos revelas cuál es nuestra condición carnal, nuestra condición pecaminosa. Mientras todavía estamos en estos cuerpos corruptos y de esa manera, Señor, ayúdanos, mi Señor, a lidiar con las tentaciones que siempre están combatiendo entre nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que a identificar en primer lugar que la fuente, que el origen de nuestras tentaciones viene de nosotros mismos, y danos, mi Señor, el poder y la facultad a través de tu Espíritu a poder lidiar con ellas. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, tú ofreces una vía de escape, y sobre todo, Señor, gracias, mi Señor, porque si hemos caído en tentación, Señor, tú tienes algo, mi Señor, tú tienes a nuestro Señor Jesucristo como abogado, que es nuestro intercesor. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre, mi Señor, ha sido pagada el costo de nuestro pecado, Señor. Gracias por este día, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ver, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, que esta situación, mi Señor, de ninguna manera debemos culparte a ti, Señor, sino a nosotros mismos. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanas, vamos a abrir este pasaje con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago es una carta llena de incalculable sabiduría para la vida práctica. Es por eso que se le conoce como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Una de las cosas que nos enseña Santiago en su carta es
A través de ese versículo, solamente ese versículo, podemos aprender una cosa. La tentación es inevitable o se puede evitar. La tentación es inevitable. ¿Cómo así? Puesto que no es cuestión de que si vamos a ser tentados, sino cuándo seremos tentados. ¿Por qué, hermana? Porque dice así, cuando alguno es tentado. No dice si alguno es tentado, ¿sí? Las tentaciones nos llegan a todos. Hasta Jesús fue tentado en el desierto inmediatamente después de su bautismo. También fue tentado en el huerto de Getsemaní y en muchas otras ocasiones en su vida. Pero la idea más importante del argumento de Santiago, en primer lugar, la tentación es inevitable, pero lo más importante de Santiago en este versículo fue presentada con mucha claridad. ¿Cuál es? Dios no tienta a nadie a pecar. Aquí Santiago nos dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios nunca orquesta los eventos de nuestras vidas con la intención de alejarnos de Él. Siempre nos apoya para que nos acerquemos más. Así es Él. Dios tiene como objetivo fortalecer nuestra fe, no destruirla. Sin embargo, Dios puede permitir que vengan las tentaciones, pero la elección de ceder o no a la tentación depende totalmente de la persona. Santiago negó que Dios sea responsable o incluso capaz de ser el origen de cualquier tentación. Dios no puede ser tentado por el mal tampoco. Dios no puede tentar a nadie y no puede ser tentado él mismo. Dios, desafortunadamente, recibe él la culpa por muchas de las cosas por las que la gente está sufriendo, aunque él no sea responsable de ninguna manera. ¿Alguna vez oyó decir algo como, bueno, Dios me hizo así y no puede evitar sentir esos deseos? No, yo no sé si usted lo habrá dicho, o no lo sé, ¿verdad? Pero, o algún ejemplo, otro ejemplo. Dios me puso en esa situación sabiendo que yo haría eso, así que realmente no puede evitarlo. También se ha escuchado eso, ¿verdad? O también, Dios lo permitió, ¿verdad? Dice, ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Cuando llegó el momento, ¿qué otra cosa podía haber hecho Dios? Dios lo permitió. Dios lo permitió y Dios me hizo actuar de esa manera. Me faltó dinero, tuve que asaltar el banco. Vemos un ejemplo, ¿verdad? No, Sí, un ejemplo extremo. Entonces, cuando hablamos de esa manera, estamos andando por un viejo camino. Que estamos andando por un viejo camino, nos estamos refiriendo al camino de Génesis, capítulo 3, del pecado. de la caída del hombre, ¿verdad? Cuando en el registro de la caída del hombre en Génesis 3, la mujer culpó a la serpiente por su pecado, mientras que el hombre Culpó a la mujer. culpó a la mujer y finalmente culpó a Dios, porque ¿qué dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste por compañera me dio de comer del fruto y yo comí. Dios no es tentado por el mal. Nada en su naturaleza lo hace vulnerable a la tentación. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, él nos dice así, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Eso es lo que dice Deuteronomio, y esto también lo aprendemos en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, aquí viene la pregunta. Si Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Sí, ¿verdad? Nosotros somos responsables de nuestros actos, nuestras decisiones. Y a veces, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al diablo? Ajá, así es.
nosotros no queremos, casi nunca queremos aceptar nuestra, siempre buscamos a alguien tiene la culpa, uno nunca No pensamos que como si estamos en el camino de Dios, el enemigo ataca o sea, tío, y así pensamos que de ahí es como Sí. caemos. echamos la culpa al diablo. Y tiene mucha razón, hermana, porque en primer lugar buscamos personas para culpar, ¿verdad? Puedo culpar a mis papás, puedo culpar a mis amigos, puedo culpar hasta al gobierno, puedo culpar a mi jefe y hasta puedo culpar al internet, puedo culpar a la televisión Presidente, y hasta puedo culpar al perrito, ¿verdad? Que por haberse vomitado en la alfombra, al final yo tenga que decir una palabrota. Y como usted dice, hermana, ¿quién tiene más la culpa? Satanás. A veces, ¿verdad? Decimos, el diablo me obligó a hacerlo. Cuando realmente no es una excusa tan convincente. En efecto, Santiago, en los siguientes capítulos, que no lo vamos a ver, Santiago más bien nos dice, Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Y de quién es la culpa entonces? Como usted lo dijo, hermana, pero eso lo veremos en los siguientes versículos, y están en los versículos 14 al 15. ¿Quién es entonces el responsable cuando caemos? En primer lugar, perdón. cada uno es tentado. Amén. Por su propia pecado, concupiscencia es pecado. Ahorita lo vamos a ver qué significa concupiscencia. En primer lugar, Dios no es responsable, ni siquiera es el diablo responsable. Bueno, ¿verdad? Aquí no se menciona al diablo en estos versículos, ni a ninguna fuerza demoníaca en acción, aunque las tentaciones pueden venir también del diablo, como lo veremos Dios mediante en el siguiente sesión. La respuesta es simple, como usted lo leyó, hermana. Nosotros somos los que debemos culpar, de sentirnos responsables. Le voy a leer el versículo 14, según la Nueva Versión Internacional. Dice así, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El hombre es tentado por sus propios malos deseos. A eso es lo que se refiere la palabra concupiscencia. Malos deseos, sí. Porque algunos deseos son genuinos, pero se convierten en malos cuando por varias razones. Primero, cuando lo queremos rápido, antes de tiempo, que eso también lo vamos a ver Dios mediante la siguiente sesión. La siguiente semana va a estar. Sí, así es. Bueno, la palabra concupiscencia viene del griego epitumia, que significa deseo o lujuria. Tiene que ver con el deseo que el pecado y los instintos de este mundo controlan. Este pasaje nos invita a sumergirnos hasta lo más profundo de nosotros y descubrir la verdadera fuente de nuestras tentaciones. ¿Dónde? Nuestro corazón humano. Bien lo decía Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De la misma forma, Santiago se hace eco de las palabras de Jesús cuando Jesús había enseñado esto en Mateo 15, 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Naturalmente, afuera también hay mal. El diablo siempre está buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro, el tentador, ¿verdad? Como en Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él, o sea, a Jesús, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la razón fundamental de la tentación sucede cuando nos engañamos a nosotros mismos con nuestros deseos malvados. A eso se refiere como concupiscencia. Curiosamente, las palabras griegas que usó Santiago aquí para ser atraídos y seducidos son términos de pesca. Cuando un pescador sale a pescar, atrae al pez y después lo agarra y lo seduce. Al pescar,
El pescador astuto seleccionará el tipo de carnada adecuada para que el pez en particular al que se dirige pueda ser capturado. Y la tentación siempre sigue un proceso similar y muy predecible. El pescador toma el anzuelo y arroja la línea delante del pez. El pececito ahí está tranquilito, ¿verdad? No tiene intención de hacer daño a nadie y no tiene intención de que tampoco lo lastimen. Pero el pececito tiene un instinto natural de comer. Es un buen instinto, hermanos. Es un buen instinto de comer o no. Claro que sí, ¿verdad? Es parte de la vida. Pero cuando se sacude la carnada delante de sus ojitos, se le despierta en el deseo del pez y siente que realmente quiere comer. Así que se aparta de su escondite seguro y agarrando de un solo bocado, traga el anzuelo. En ese momento, se da cuenta de que lo engañaron y ya no tiene control. Lo arrastran contra su voluntad en dirección del bote del pescador, luego a la red, luego a la congeladora y finalmente a unos taquitos de pescado. Una mojarrita dorada. Sí, ¿verdad? Así que, hermanas, somos responsables de lo que permitimos que nos influya y de nuestras decisiones que tomamos. Santiago estaba apuntando directamente a nuestros deseos carnales. No es absolutamente verdad de que Dios nos está haciendo caer en tentación. Ceder a la tentación es una falla interna, un problema del corazón nuestro. La tentación nos lleva a satisfacer un deseo de manera incorrecta. ¿Cómo así? Tener hambre no es una tentación, pero comer en exceso, claro que sí, ¿verdad? Asimismo, necesitar dinero no es malo, pero participar en trampas, trucos y hasta actos de robo para suplir una necesidad legítima que es dinero, eso sí que es pecado, ¿sí? Es así que Santiago explica muy bien en el versículo 15. Entonces, dice así, la concupiscencia o los malos deseos, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es así que Santiago explica cómo la tentación puede llevar al pecado. De utilizar como imagen de la caza y la pesca, ahora Santiago pasa a explicar con la imagen de la concepción y el nacimiento aquí en este versículo. Dice que el mal deseo en el corazón es lo que hace que estas cosas pasen. No está puesto allí por Dios o el diablo, está allí debido a los deseos carnales de la persona. Pero el deseo en sí mismo no es un pecado, ni tampoco es la tentación, ¿sí? Uno puede tener deseos, malos deseos todo el tiempo de su vida, pero uno no necesariamente puede pecar. En otras palabras, no hay pecado hasta que el mal deseo y la tentación, dice, procreen o hagan nacer lo que se llama ahora como pecado. Pero después de que ese deseo ha concebido, el pecado se convierte en el fruto de esa mala unión. El pecado entonces cobra vida en cada uno de nosotros y si se le permitimos, crecerá y se hará más fuerte. Y cuando se permite que el pecado siga sin control, eventualmente producirá la muerte, es lo que dice aquí Santiago. Pero Santiago no estaba simplemente, aquí estaba trazando una progresión de lo que hace, ¿verdad? Cuando una persona cede a sus malos deseos, llega el pecado y después, por lo consiguiente, la muerte. Aquí más bien está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Pregunta para nosotros. Hemos hablado de los pescaditos y todo, y de peladitos, pero ¿qué carnada le atrae a usted? No necesita responder, ¿verdad? ¿Qué carnada le atrae a usted? Porque a todos nos va a atraer la carnada. Usted no puede decir, bueno, yo soy un pez gordo y a mí no me capturan. Que vamos a ser tentados, de eso no hay ninguna duda. Como lo vimos en el versículo 13. Santiago dice que
Somos tentados cuando de nuestra concupiscencia nos arrastra y nos incita. Nosotros tenemos el deseo, quizás hasta un deseo que Dios nos ha dado, de comida, comodidad, refugio, o hasta tomar agua. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero cuando el deseo nos consume, ese sí es un mal deseo. Como dice Juan en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, hermanas, ¿habrá alguna salida? ¿Habrá alguna solución o alguna alternativa a lo que Santiago nos está diciendo hasta aquí? ¿Habrá algo que pueda haber una solución a este problema del pecado o el problema de la tentación, el origen de la tentación? De eso se tratan los siguientes versículos, de las cosas buenas que recibimos de Dios. Versículos 16 al 18. Algunos podrían pensar que Santiago estaba introduciendo un nuevo tema en este versículo, pero estaba volviendo al papel de Dios en nuestras pruebas y tentaciones. Él nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Lo que quiere decir es, no se engañen. En otras versiones dice, no se dejen engañar. Santiago emitió una advertencia fuerte y clara. Leyendo todo en contexto, Santiago lo que quiere decir aquí es, no se engañen pensando que Dios es el autor de la tentación, cuando en verdad solamente Dios es capaz de hacer el bien. En otras palabras, no hagamos a Dios responsable de las tentaciones. A eso es lo que Santiago se refiere aquí, no erréis. ¿Por qué? Porque Dios es puro y santo y en él no hay maldad. Nuevamente leyendo Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, dice Deuteronomio 32:4. El versículo 17 nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el verdadero dador de toda buena dádiva, o sea, regalo, si queremos traducirlo en español actual. Todo buen regalo y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Esta afirmación sugiere dos conceptos. El primero, que todo lo bueno que uno tiene viene de Dios. Él es la fuente de toda bondad. Para decirlo de otra manera, si Dios es la fuente de algo, entonces debe ser algo bueno. No hay nada bueno que recibas que no sea de Dios. La declaración refuerza que Dios no tiene nada que ver con el mal cuando somos tentados. Es todo lo contrario, hermanas. De hecho, Dios es la fuente del bien. ¿Por qué? Porque dice que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todos los buenos dones vienen de lo alto, no de abajo, donde pueden ser corrompidos y malversados por malos deseos. Santiago se refirió a Dios como el Padre de las luces porque Él es el creador y gobernante de todas las cosas. El segundo punto es que Dios se describe como Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Así es, hermano. Dios no cambia. En Él no hay mudanza. Cuando dice no hay mudanza, eso se refiere que Dios no cambia. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, el profeta nos dice, Dios nos dice a través del profeta, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El versículo 18, usted leyó, hermana, que dice así, Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
La referencia aquí es al nuevo nacimiento, que es donde invita Santiago a considerar nuestras propias experiencias. Dios eligió darnos a luz mediante la palabra de verdad. A eso se refiere con el evangelio. Él nos dio la palabra de verdad. Él hizo esto a través de su propia elección, en su voluntad, dice Santiago. La salvación es uno de esos buenos regalos que recibimos de Dios. Dios realizó el nuevo nacimiento en nosotros por su voluntad y por medio de su palabra para que seamos hechos primicias de sus criaturas. ¿Qué esperanza tenemos de vencer la tentación? Dios nos ama y ha escogido darnos el nuevo nacimiento como hijos suyos por su Espíritu. Y el Espíritu nos libera de las cadenas de los malos deseos y nos da poder para obedecer a Dios. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de estos estudios, pero en primer lugar, lo que podemos aprender aquí en este estudio, en este momento, primeramente, no culpemos a Dios. Nunca culpemos a Dios como si Él estuviera en nuestra contra. Es más, hermana, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y eso también, hermanos, es que tenemos que aprender. Miremos a Dios como dador del nuevo nacimiento por medio del cual podemos vencer. Y si hemos cedido a la tentación, hermanos, eso también es importante. Y si hemos cometido pecado, por decirlo de esa manera, como dice el apóstol Juan en su primera carta, tenemos que andar en luz. Andemos en luz como el Señor está en luz. Dice en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero hay solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.